y gracias a todos por compartir este espacio para los que trabajamos, y gracias desde Argentina a Patricio y Sergio que se suman a esta iniciativa para que todos los miembros de Corred, de los diversos sectores y las diversas industrias estén mejor preparados cuando se trata de el proceso de certificación de ISO 14001. Yo voy a hacer una breve introducción y después voy a dejar a los que realmente saben del tema para que luego de que termine este conversatorio, todos nos vayamos de acá con una idea clara de cuáles son los 4 o 5 pasos esenciales a tener en cuenta cuando uno arranca con con este objetivo de certificar ISO 14001. Para todas las industrias, el trabajo de lograr el cumplimiento ambiental es un trabajo de hormigas. O las hormigas seríamos nosotros, los que el día a día, las distintas gerencias a nivel legal, a nivel mantenimiento, a nivel medio ambiente y demás, tienen que empujar la carreta para lograr llegar al día de la auditoría y eventualmente tener la certificación. A nosotros como asesores legales nos preocupa siempre que se implementen acciones preventivas desde todo punto de vista, porque cuanto mejor gestión ambiental lleva la empresa, menos problemas legales hay, menor riesgo hay, menor responsabilidad ambiental hay por cualquier hecho, y mayor y mejor reputación tiene la empresa. Entonces, para nosotros es esencial colaborar no solo cuando se produce un problema, sino preferentemente para que la empresa lleve una gestión ambiental ideal. Y de esa manera nosotros no trabajar tanto, por así decirlo. Pero definitivamente esto a veces se complica porque hay más de 200 países en el mundo y cada uno tiene su sistema legal. Y lo mismo sucede en el sistema legal en materia ambiental. La normativa difiere de país en país. Y en este caso, ISO 14001 viene a estandarizar y a darle un mensaje a todos los interesados en distintas partes del mundo de que por lo menos una empresa, ya sea que esté en Bangladesh, en Argentina o en República Dominicana, si tiene ISO 14001, cumple con unos parámetros y unos estándares que promueven la protección ambiental de manera apropiada y estandarizada. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos que todos los que nos están escuchando tomen nota, y si deciden ir para adelante en este reto, definitivamente lo logren con todo el éxito tiempo después. Así que los dejo entonces con mis compañeros para iniciar con la presentación. Espero la disfruten. Bueno, muchas gracias Romina por las palabras. También muchas gracias a Corred por permitirnos este espacio de intercambio de información. Esperemos que les sea de utilidad para seguir, como dicen todas las normas de la serie ISO, dentro de la mejora continua, no solo en la parte de medio ambiente, sino también en lo que es seguridad ocupacional, calidad. Bueno, sin más, arrancamos entonces, como dice la presentación. Lo que quisimos hacer es un quick check de cómo prepararnos o cuáles son los pasos más importantes para certificar, pero antes también agregando un poquito a lo que comentaba Romina, el por qué certificar también, ¿no? ISO 14000, que en realidad todos tenemos en claro que tiene una base en el cuidado del medio ambiente, pero en estos últimos años se transformó en otros valores que el mercado o el mundo pide. Es decir, cuando hablamos de valor reputacional, hoy el mundo requiere de estos mecanismos de cuidado del medio ambiente porque ya no concibe el negocio por sí solo, sino no hay negocio sin medio ambiente y no hay medio ambiente sin negocio, por un lado. Por el otro, hay una mayor apertura a nuevos mercados y alianzas comerciales. Esto ya es netamente comercial, pero también tiene que ver con la certificación, nos da acceso a otros créditos internacionales para apalancar el negocio. Luego tenemos, en el punto 3, la normativa ISO 14001 viene a ordenar y a homologar, como decía Romina también, una serie de controles operacionales que tienen que ver
no solo con la parte operativa, sino también con el uso responsable de recursos naturales, tiene que ver con el análisis de retrabajos y de ese origen de las materias primas, si van a ser reciclables, si no, qué tipo de energía, si va a ser una energía renovable o no. Y por último, el aumento de confianza de los consumidores. Hoy todos nosotros, de un tiempo a esta parte, hemos cambiado la perspectiva de la mirada hacia las empresas. Esto es, cómo se desenvuelven las empresas o qué tipo de producto compramos, cuál es su huella de carbono, todos empezamos a escuchar de ese tema también, y hay en el mundo, si bien falta homologar, como decía Romina, también muchas leyes de homologación de emisión de huella de carbono. Ahí podemos pasar a la otra filmina, por favor. Y como mencionaba también Romina, la idea es resumir esta charla en los 5 pasos esenciales que debe tomar una organización, una empresa, desde la decisión de certificar hasta lograrla. Y el primero, por orden y por importancia, como decía Romina, no es ni más ni menos que dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales y otros que la empresa debe cumplir en su región o a nivel nacional o a nivel provincial o estadual. Esto tiene que ver por un costado ambiental, como bien decía Romina, y tiene también que ver con un costado de la continuidad de la producción también, porque también, como decía Romina, puede haber penalidades, clausuras y costos de no calidad que intervienen después justamente en el impacto y la operación de la compañía. Pero en este punto vamos a hacer un stop porque los especialistas en materia legal es Anthony Parsons, así que les vamos a dejar un minuto no, o más, lo que les necesite llevar para explicar un poco lo que es la matriz de seguimiento y relevamiento de aspectos e impactos. Muchas gracias, Patricio, por la introducción al tema. Como usted bien indica y como han comentado, el paso número 1 es poder identificar cuáles son los requisitos legales que le aplica a la instalación en virtud del sector en que me encuentro. En el caso de la materia que estamos conversando ahora, se trata de los requisitos legales ambientales que versan obviamente sobre temas como residuos, vertidos, emisiones, aire, suelo, agua, salud humana, la seguridad de nuestros empleados, la sostenibilidad y demás. Y es importante aclarar también versa sobre las autorizaciones, certificaciones que debemos tener como empresa. Como comentó el señor Patricio, estos son de cumplimiento obligatorio. Entonces, si no tenemos estos requisitos legales ambientales identificados, pues entonces no podemos tener una certificación porque no sabemos lo que tenemos que cumplir. Por excelencia, nosotros, no solamente nosotros, pero la gran mayoría de las industrias utilizan lo que se llama una matriz legal ambiental, que aquí pueden ver una matriz tipo, que es simplemente un documento, un sistema, una plataforma donde yo coloco y listo y detallo todos los requisitos que por mi tipo de industria, por mi tipo de sector, por el tamaño de mi instalación y ciertas características, yo identifico me aplican. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Yona, que va a poder explicar un poco de qué tiene que tener estas matrices, que es esencial para que pueda ser operada de la forma más eficiente. Bien, ya luego de haber agotado la importancia de tener este tipo de matriz para poder garantizar el cumplimiento dentro de las empresas, básicamente, en primer lugar, una matriz, como venía diciendo Gili, agrupa todas las obligaciones legales que les corresponden a una instalación en específico y que deben evidentemente cumplir. Ahora bien, qué contiene, qué documentos o qué parámetros debe de llevar una matriz estándar? Número 1, se deben identificar toda la normativa de hacer leyes, decretos, reglamentos y demás que sean aplicables a la empresa. Número 2, que es súper importante, esa normativa debe mantenerse en constante actualización, ya que de nada vale tener una matriz que tenga normativa ya derogada y que evidentemente no sea ya de aplicación para la empresa en cuestión.
Número 3, dentro de esa matriz se deben igualmente colocar o básicamente se deben de tener definidos quiénes son los responsables del cumplimiento de esas obligaciones. Y también se debe de contar con una especie de control que le permita a esa empresa poder contar con las evidencias de cumplimiento de cada una de esas obligaciones que fueron debidamente identificadas en un inicio. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Jonaire. Me presento, soy Sergio Bon, también de CMS Consultores. Si podemos pasar a la siguiente página. Muchas gracias. Y bueno, agradezco otra vez a Ecored y a Santroni Parsons por este espacio para poder contarles sobre la norma. Y dentro de estos 5 pasos esenciales, obviamente siempre las normativas son las que nos fuerzan a hacer las cosas y a cumplirlas, y a veces nos quejamos y corremos detrás de las normativas, pero cuánto más importante es tener una decisión estratégica de la institución, de la organización de una compañía, e internalizar esta creencia de la importancia de operar día a día de acuerdo a los resultados que se quieren buscar, y como dijimos al principio, estos resultados de triple impacto, ¿no? Entonces los 4 siguientes pasos esenciales para poder implementar la norma se enfocan en el 2, la capacitación de los mandos medios. Esto es definir un equipo de medio ambiente y quiénes van a ser esos recursos, esas personas que van a llevar a cabo el proyecto de la norma. El tercer punto es la implementación mismo de la norma y lo que nosotros llamamos el sistema de gestión ambiental. Es toda la definición de los procesos internos para poder cumplimentar los requisitos de la norma. El cuarto punto tiene más que ver con la evaluación de eso, de cómo estamos, cómo está la organización, cómo se está cumpliendo el sistema de gestión ambiental, y eso se hace a través de auditorías internas, ¿sí? Entonces estos exámenes que nos autoimponemos dentro de la organización tienden a ver cómo estamos progresando en nuestra operación diaria, cómo internalizamos esta idea de la gestión ambiental dentro de la organización. Y el último punto, al final, el que más miedo da, pero que si lo hacemos todos los pasos correctamente, es la auditoría de certificación. Esto ya es por un externo, por un ente reconocido nacional o internacionalmente. Sí, ahí va a depender, Sergio, a la hora de tomar la decisión de certificar, cuál es nuestro mercado y qué es lo que nos pide el mundo como ente certificador. A nivel internacional hay 4 o 5 certificadoras reconocidas, como puede ser DNV en Europa o el TÜV, SGS en Estados Unidos, Bureau Veritas está un poco más diseminado en todo el mundo. Va a depender un poco de la región y de cómo nos van a reconocer después nuestros clientes y las partes interesadas. Eso por un lado. Y recién cuando hablábamos del punto 3 de implementación de la norma, más adelante en esta presentación vamos a tomar un ejemplo concreto de cómo implementar y cómo entender esos riesgos ambientales con un ejemplo ya de una fábrica y de un emprendimiento industrial. ¿Podemos pasar, Jonairi, por favor, a la próxima? Bueno, y hasta acá veníamos bien, y para no complicarla mucho decidimos poner algo un poco gracioso. Todo el mundo ha visto la película de Los Simpson, entiendo, en algún momento, que tiene mucho que ver. Nosotros solemos comentar estos hitos a través de estos temas, porque la norma nos va a brindar unas herramientas para armar un sistema para que la empresa optimice consumos de recursos, tipos de energías, impacte en el medio ambiente de la mejor manera posible, pero a su vez también tenga planes de contingencia y sepa no solo puertas adentro, sino cómo el medio ambiente va a impactar en la operatoria de la compañía. Esto es un análisis de contexto y análisis de riesgo que tiene que ver con su posición geográfica, tiene que ver con el marco macroeconómico, cultural, social, donde la empresa se encuentre. Entonces, eso es muy importante porque no tenemos que considerar a la empresa como una caja negra que emite, sino también como una caja negra que recibe sus impactos del medio ambiente.
Podemos pasar a la próxima. Bueno, un caso concreto sobre lo que hablábamos recién de cómo impacta el medio ambiente. Ustedes habrán escuchado hace unos años los terremotos en Japón que afectó la planta nuclear de Fukushima. Bueno, un poco las herramientas que nos da ISO 14000 también a la hora de planificar la instalación de un emprendimiento es evaluar esas condiciones, esa línea de base ambiental a los efectos de minimizar esos riesgos potenciales. Bien. Sí, y también queremos poner en contexto las partes interesadas, ¿no? Cualquier organización opera en un contexto local, provincial, estatual, nacional e internacional. Y no menos importante es, obviamente, alinearse con lineamientos, valga la redundancia, que no son normativas, pero acá quiero traer a colación los esfuerzos globales o de otras instituciones, ¿no? Como las Naciones Unidas y desde la Cumbre de Río, Protocolo de Kioto, París, etcétera, la definición de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están muy comentados actualmente, lo mismo que la Conferencia de las Partes, el que se hizo hace poquito en Glasgow, en el Reino Unido, donde obviamente el tema candente es el calentamiento global, pero eso implica un montón de otros compromisos que tienen que ver con lo social, lo ambiental y lo productivo. Existen cantidad de otras de generación de ideas y conceptos, tanto como la encíclica del Papa Laudato Si, como la idea de economía circular de Ellen MacArthur con Circulytics, o la economía azul, la economía rosquilla, que lo que ponen de alguna forma es el cuestionamiento a la forma tradicional que venimos trabajando, operando económicamente, llevado a un contexto mucho más amplio, ¿sí? Que tiene que ver con, obviamente, el medio ambiente. O sea que la economía de alguna forma está supeditado a todo lo que nos rodea. Entonces, hoy en día, estos lineamientos no son de aplicación obligatoria, pero bueno, los países se ponen objetivos de generación de gases o otros objetivos de ODS. Eso baja a niveles provinciales y hasta municipales, pero también las empresas se autoimponen objetivos, ¿sí? ¿Y eso a qué viene? Bueno, porque operan en un mercado donde el consumidor ya prefiere aquellos productos o marcas que, más allá del beneficio propio del producto, genera en las comunidades de origen o en el ambiente, no solo de mi comunidad, sino por ahí en las antípodas, donde parte de las materias primas se originan. Entonces las empresas hoy en día, alineados con estos objetivos ODS, se proponen metas de reciclaje, metas de utilización de agua, metas de mejora del aire y de las condiciones sociales y económicas de sus empleados y de la comunidad donde operan. Entonces, queríamos poner como este preámbulo que está fuertemente relacionado con la ISO 14001, como algo supranacional y más humano que supedita a estrictamente la visión económica de las operaciones de las organizaciones. Podemos pasar a la Sí, porque siguiente. en una de las cláusulas de la norma ISO 14000 establece lo que hablábamos como primer punto, dar cumplimiento legal, pero también dar cumplimiento a las partes interesadas. Eso es muy importante porque entra en los 17 ODS de ONU como parte interesada, y acá una experiencia, una lección aprendida. Hay muchas empresas hoy en el mundo ya certificadas con ISO 14000 que han modificado sus políticas de calidad, su política de medio ambiente, aplicando algunos de estos 17 ODS. Entonces, están en la mejora y tomando lo que el mundo requiere y las partes interesadas requieren. Volviendo al punto 2, que hablábamos de capacitar a lo que son los mandos medios o un equipo de medio ambiente que va a empezar a interactuar para implementar la norma, se trata justamente de eso, no solo de qué mundo. Nosotros siempre escuchábamos la frase qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños, pero el espíritu de la norma también es qué niños le vamos a dejar a nuestro mundo. Es decir, capacitar y concientizar muchos de esos
17 ODS de la ONU tienen que ver con esto, para justamente sembrar conciencia de que el mundo es uno solo y es un espacio finito. Podemos pasar a la próxima. Bueno, acá entramos ya un poco más en la práctica y qué es lo que está tomando la norma ISO 14000 y cómo lo plantea en objetivos de mejora. Ahí hablamos de descartes, retrabajos y costos de mala calidad. Y nosotros diremos, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver mucho con el medio ambiente. Acá tenemos dos ejemplos, una industria alimenticia por un lado, una línea autopartista por el otro, que nada tienen que ver en su actividad, pero sí tienen que ver con lo mismo, porque nosotros en una empresa alimenticia tendremos o nos pedirá ISO 14000 que evaluemos el origen de la energía que consumimos, si va a ser renovable, si va a ser una energía convencional, qué tipo de materias primas o insumos. Ya hay un montón de organizaciones internacionales que bregan por las prácticas, las buenas prácticas en el consumo, como pueden ser el consumo forestal o el consumo de lo que es la organización Marine Trust, para lo que es especies marinas. En el caso de la autopartista, vamos a ver si vamos a tomar materias primas reciclables o materias primas en origen, que van a generar un consumo de energía mucho mayor y una mayor emisión de dióxido de carbono, que si tomamos materia prima reciclada. Y por último, los descartes que pueden producir estas líneas de producción. Esos descartes van a generar retrabajos y por ende mayor consumo de energía y mayor consumo de materias primas e insumos que no solo reflejan un impacto mayor en el medio ambiente, sino también un costo, un extra costo en la operación de la compañía, que tenía que ver con el punto 3 que hablábamos antes de que la norma ISO 14000 no solo homologa y organiza desde el punto de vista ambiental, sino que va a generar también una mejora continua en el costo operativo de la compañía. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Sí, y volviendo al tema de la visión más amplia, la norma nos ofrece un enfoque sistemático sobre el medio ambiente, no el medio ambiente de algo que nos tenemos que ocupar para remediar solamente, sino para convivir en armonía y las generaciones que vienen a futuro y en el largo plazo. Por eso esta visión más abarcativa ve a la, digamos, a la sustentabilidad económica, a la rentabilidad de una empresa a largo plazo, o sea, cuando vemos de mejorar los procesos productivos para generar menos descartes, nos enfocamos en bajar los costos, obviamente, ¿no? Pero también tiene una visión que va más allá de lo que puede, de la rentabilidad propia de la operación. Entonces, tradicionalmente la economía lineal no se preocupaba tanto de los recursos naturales, porque total eran muchísimos y parecía que no se acababan, ni tampoco en el impacto de los desechos de lo que se producía en la comunidad local. Entonces, en este enfoque sistemático es tan importante el aspecto social, comunicando a las partes interesadas, las comunidades locales, el consumidor a quien les vendemos los productos, también a los accionistas que financian esta operación, cuál es el impacto que esta operación tiene. Y por otro lado, lo que se refiere a lo que más tradicionalmente vemos como lo que llamamos el ambiente o la naturaleza, es cómo mejoramos la relación de esta organización en relación a los recursos, ya sea logrando circularidad o minimizando el impacto. Y esto tiene que ver con las materias primas, el aire, la energía, la biodiversidad, etc. Entonces, volvemos acá y repetimos sobre la amplitud que tiene esta norma en este concepto mucho más amplio del que opera una empresa, que es el ambiente como un concepto superior a lo que es estrictamente la operación económica. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Ahí agrego una cosita, Sergio, que Sí, es muy importante, que la norma pide la comunicación ambiental, ¿no? La comunicación de sus impactos, y hoy
las buenas prácticas de la norma nos llevan a ver que muchas empresas empiezan a desarrollar su reporte anual de sustentabilidad, que es como el balance económico del año, pero en términos de medio ambiente. Seguramente ustedes como usuarios han recibido correos, comunicaciones de otras empresas que interactuamos, donde durante un periodo de un año nos envían su reporte de sustentabilidad, que tiene que ver no solo con el impacto ambiental, sino con la responsabilidad social empresaria y sus impactos. Sí, y en esa línea podemos mencionar también cómo es comunicado de forma hasta publicitaria, ¿no? Que una determinada marca, un ejemplo que es Cabify, de autos, no taxis o como lo queramos llamar, propone el diferencial de ser carbono neutro, ¿no? Entonces, ¿cómo está llegando eso ya derramando hacia el consumidor la posibilidad de elegir entre dos productos, uno que es carbono neutro y otro que no se sabe? Entonces, esa es la importancia de poder, obviamente, hacer los deberes antes, ¿no? Y decir lo que uno es, no parecerlo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, resumiendo un poco las claves de la normativa ISO 14001 respecto a este enfoque sistemático, lo que se busca es el triple impacto, el beneficio económico, pero también social y ambiental a través del tiempo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo y fabricación de productos con el ecodiseño. Es pensar y la mejora constante, porque no se detiene en un diseño, sino la constante evolución de los diseños, considerando todo el ciclo de vida del producto, desde la cuna hasta la tumba. Y ahí es donde viene la comunicación con las partes interesadas. En área de reciclaje, donde trabajamos fuertemente, esto tiene que ver con trabajar juntamente con los sistemas públicos de gestión de residuos, las cooperativas de reciclaje, etcétera, por ejemplo. O sistemas de retornabilidad, ¿sí? Y otras estrategias que pueden tener que ver con la reutilización, los servicios técnicos de reparación, para extender la vida, el ciclo de vida de uso del producto. Otro aspecto importante de la normativa se refiere al uso de la energía y la eficiencia energética, ¿sí? Esto es, no solo generar energías limpias, sino evitar su uso con diseño, ecodiseño también de instalaciones o de funcionamiento de equipamiento. Y el último punto que ya venimos hablando tiene que ver con la eficiencia productiva, ¿sí? Reducción de descartes y pérdidas y retrabajos que generan más costos, no hay duda, perdés rentabilidad, pero a la vez lo que tenemos que medir es que evitamos con eficiencia productiva un uso mucho más racional de las materias primas y también de la energía. Bueno, ahora vamos a ir a la parte más aburrida, digamos, a los números o a las cláusulas de la norma. Acá ya estamos parados en la norma. La idea es dar un pantallazo general de los 10 puntos de la norma y nos vamos a parar en un ejemplo de la cláusula 6 y la cláusula 8 de la norma, para que todos tengamos una idea general de cómo empezar a planificar nuestro sistema de gestión ambiental a la hora de planificar también la certificación. Bueno, en principio hay 3 puntos que no son obligatorios y son informativos en la norma, que tienen que ver con el alcance y el campo de aplicación. Esto es, la norma es tan genérica que puede aplicar desde una fábrica de aspirinas a un resort, pasando por una empresa alimenticia como vimos hace un rato. Por otro lado, va a llamar a referencias normativas las viejas y clásicas ISO 9000, que tiene el espíritu de la mejora continua que veníamos hablando, la ISO 45000, que tiene que ver con la salud y la seguridad ocupacional, que están muy entrelazadas con el medio ambiente, porque recién hablaba Sergio en ese diagrama de ese enfoque sistemático donde el ser humano es parte de la naturaleza y del medio ambiente. Entonces, ISO 45000 en términos de salud y seguridad ocupacional están íntimamente ligados con el medio ambiente. Luego va a haber un capítulo 3 de términos y definiciones, y ya vamos a pasar a estos 6 capítulos que están en verde, que son los auditables y certificables.
Uno va a ser el contexto de la organización, hablamos hace un rato de manera más genérica, pero decir, ¿dónde está situada físicamente, geográficamente, culturalmente, económicamente la empresa? Una cláusula 5 de liderazgo, que la norma le dice a la alta dirección, al CEO de la compañía, señor, usted no puede desentenderse de este sistema, usted tiene que brindar recursos y tiene que ser el que lidere el proyecto. Luego un punto 6, que tiene que ver ya con la planificación. Esto que decíamos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy fabricando? ¿Qué servicio estoy brindando? ¿Cómo estoy impactando? ¿Cómo hago ese análisis de riesgo y oportunidades? Siempre entrelazado con lo que hablaban de la matriz legal. Acá empieza a entrar la matriz legal para direccionar mi actividad y para regir mi actividad. Luego va a haber un capítulo 7 de soporte y apoyo que tendrá que ver con las capacidades, los perfiles de puestos, los entrenamientos que tendrá el personal de la organización, tendrá que ver un poco con el mantenimiento de la instalación, tendrá que ver un poco también con todo lo que tenga que ver con la infraestructura. Y después pasamos al punto 8, que es la operación. ¿Qué es lo que hace directamente? Yo planifiqué en el punto 6 cómo voy a controlar esa operación. Ahora vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver un poco más en detalle. En el punto 9 es la evaluación de desempeño, esto que hablábamos hace un rato de auditorías internas y auditorías externas. ¿Cómo voy monitoreando ese sistema? Para un último punto, el punto 10, evaluar y establecer nuevos objetivos de mejora, ya sea ambientales, de calidad o de seguridad también ocupacional. En general tenemos que decir también que la tendencia mundial es la certificación trinorma. Es decir, tener la certificación de ISO 9000, 14000 y 45000, porque todas llevan a la sustentabilidad económica, ambiental y social de la compañía. Podemos pasar por fin a la otra filmina. Bueno, esto es un ejemplo también de otra película, ¿no? Todo lo que hace el hombre, vamos a verlo de otra manera, ¿no? Todo lo que hace el hombre impacta en otro lado. Siempre que hacemos una actividad o tenemos un aspecto ambiental, va a impactar en mayor o menor medida en otro lado. Pasamos, por favor. Bueno, y este es acá el me ejemplo. parece... Sí, Sí, no, perdón, dale, Sergio, Patricio. decime. No, sí, dime vos. No, quería... quería comentar en este caso el tema del ejemplo que tenemos acá, que tiene que ver con la industria del vidrio, ¿sí? Y obviamente en lo que tiene que ver con la planificación, la evaluación de los aspectos ambientales y los riesgos y las oportunidades que eso conlleva son fundamentales, ¿no? En el caso del vidrio, tiene que ver, por ejemplo, el origen de las materias primas, de dónde se provee la industria de la arena, el sílice para su elaboración, la energía para producir esto, qué origen tiene, ¿sí? Si es renovable o si es de origen fósil, todo lo que tiene que ver con la operación, que tiene que ver con los fluidos, los posibles derrames, impactos sonoros de la fabricación, etc. Y después tener en cuenta algunos riesgos externos que pueda haber con esta industria, que tiene que ver con más el ambiente, no de la operación en sí misma, ¿no? Normativas que puedan surgir. Un ejemplo, en Argentina se está ahora discutiendo una ley de envases que impacta, entre otros, a esta industria. Entonces, la no utilización de vidrio reciclado puede afectar tremendamente la sostenibilidad económica de los envases utilizando solo materias primas, la arena, o una restricción a la fuente del origen de la arena también puede impactar tremendamente sobre la operación y la rentabilidad. Entonces, este proceso nos lleva a hacernos preguntas estratégicas y a hacer planes de contingencia respecto a la operación actual y planearla a futura con alternativas. No sé si Sí, querés agregar, Patricio, algo, perdóname. no, hay un documental en YouTube muy interesante que se llama La Guerra por la Arena. Bueno, después cualquier cosa les pasamos el link si lo quieren ver, que es muy interesante. Pero bueno, volviendo a algo tan simple o tan complejo como puede ser la fabricación de una botella, vamos a describir rápidamente un ejemplo de cómo analizamos ese aspecto ambiental, los riesgos y los controles operacionales.
Otro tema muy importante es la temperatura del proceso, ¿no? Y todo lo que puede tener o conllevar el riesgo de un potencial incendio o explosión. Podemos pasar, Jonairi, por favor, a la siguiente. La idea de la normativa es justamente tener ese balance ambiental de la operación, relevando estos aspectos. Ya relevamos, ya estamos metidos en la fábrica de botellas de vidrio, ya sabemos qué hacemos y vamos a relevar justamente el aspecto del soplado. Así que pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Bien, esto es una ficha ambiental de la operación que veíamos recién. La norma lo que pide es que analicemos ese riesgo ambiental y una de las formas podría ser estos drivers disparadores que son, bueno, si esta operación tiene descargas a agua, o sea, efluentes líquidos, si tiene emisiones de aire, efluentes gaseosos, particulados, descargas al suelo también, lo que es contaminación de suelos y napas, qué energía utiliza, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, cuál es la energía liberada al medio, esto es ruido, vibraciones, carga térmica, consumo de materias primas, esto lo hemos hablado también hasta, lo hemos repetido muchas veces, y cuál es la generación de esos residuos. Y en la generación de los residuos entra un poco la normativa ya, la 225 que estaban mencionando hace un rato de residuos especiales, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, donde yo voy a tener riesgos acá de efluentes líquidos refrigerantes, líquidos lubricantes, derrames de la operación, de sistemas hidráulicos. Luego pasamos a una matriz de análisis de riesgo que tiene que ver con la ISO 31000, que me va a dar una idea si ese aspecto es significativo o no, analizando la frecuencia de ocurrencia y el impacto. Nosotros le hemos dado que es un aspecto significativo. Luego vamos a analizar, disculpen, estoy con un poquito de tos. Si el aspecto es significativo, y las hojas de seguridad de los insumos. Esto es muy importante también porque nosotros vamos a agregar al proceso insumos que pueden tener alguna componente referida a la normativa o a la ley de residuos especiales. Y también ante algún accidente saber cómo operar con esa hoja de seguridad del producto. Luego vamos a analizar el tipo de actividad, que es un tipo de actividad puede ser a futuro o si es normal o es anormal o es de emergencia. Entre las actividades de emergencia podría ser un derrame, es también un aspecto ambiental. ¿Qué hago cuando ocurre un derrame? ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo hago la remediación? Bien, pasamos a la otra diapositiva. Estos ya son todos drivers, como les decíamos recién, para analizar cómo vamos a controlar la operación desde el punto de vista ambiental. Bien, entonces, otro driver es si está relacionado con requisitos legales. Andate para atrás, ahí está, perfecto. Bien, nosotros hicimos acá un ejemplo genérico porque va a tener que ver mucho con la regulación municipal, regional, provincial y nacional. Si tiene permisos de vuelco o no, si tiene un permiso de minería, en el caso, el ejemplo de la extracción de áridos, residuos peligrosos, lo que hablábamos, la normativa esta 225 del 2020, todo lo que tiene que ver con la normativa de higiene y seguridad, que es muy importante a los efectos de, decíamos, minimizar, como decía Romina en el inicio, minimizar los accidentes que tienen que ver con un accidente ambiental. Y la autorización de uso de químicos, por ejemplo, hay ciertas empresas en donde hay normativas nacionales que hay ciertos químicos que deben estar declarados. Y por último, el output de esto, que es cómo vamos a controlar la operación, entonces, decíamos, desde el punto de vista ambiental. ¿Qué controles operacionales vamos a hacer? Bueno, algunos ejemplos: controles preventivos en el mantenimiento de los circuitos para que no haya fugas y derrames, bandejas colectoras cuando hago trasvase de fluidos, segregación de residuos especiales. Normalmente las legislaciones nacionales tienen o definen
cómo es el recinto de residuos especiales, qué tipo de contenedores tenemos que tener, el etiquetado. Bueno, el control de efluentes en una cámara, porque a veces las empresas tienen una cámara de vuelco. Si se realizan las mediciones de ruido, de luz, carga de fuego, carga térmica. Siempre aplicado a este ejemplo estamos hablando, ¿verdad? El conocimiento de las hojas de seguridad, como decíamos, y algo para nada menor, la utilización y el conocimiento de los elementos de protección personal. Esto es zapatos, cascos de seguridad, protección auditiva y de anteojos de protección. Podemos pasar a la próxima. Sí, y acá ayuda visual, ¿no? Lo que tratamos de utilizar con este famoso diagrama de Deming, que tiene que ver con la mejora continua. Vemos las cláusulas que habíamos visto como cajitas en una diapositiva anterior, acá como una suerte de círculo virtuoso, desde donde iniciamos la planificación y gestión, después vamos a la operación, eso es planear, la operación es hacer, evaluación de desempeño, las auditorías internas es chequear, y las propuestas de mejora. Pero el punto importante acá, que sí está definido en la cláusula 5, es el liderazgo. Nada de esto funciona si la alta dirección no está convencida de este proceso y coloca los recursos y su intención de que el norte de la organización tenga que ver con el triple impacto y el balance ambiental. Entonces, eso es clarísimo que es lo principal que tiene que tener una organización para poder implementar con éxito esta normativa. El compromiso muchas veces es interno y muchas veces en muchas organizaciones es externo. Se hace explícito a los accionistas de los objetivos y las metas ambientales o de triple impacto que tiene una organización. Y más allá de eso, lo que vemos hacia la derecha, en el punto 4.1, es el contexto de la organización. Obviamente es entender cuáles son el contexto ambiental y social donde actúa la compañía para estar atento a cualquier impacto que pueda afectar y cómo mitigar esos potenciales impactos. Entonces, como les decía yo, en la industria de envases de vidrio, si hay una normativa que se va a implementar restringiendo o encareciendo determinado tipo de producto, en este caso botellas de vidrio, bueno, ahí tenemos que meter dentro del sistema nuestra cadena de suministros, nuestra cadena de producción energética, nuestro ecodiseño, para que ese impacto se minimice y tengamos sustentabilidad económica y obviamente de triple impacto. Y también el punto 4.2 habla de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? El público también, la comunidad local también, cómo impactamos e interactuamos, cómo consultamos con ellos y lo hacemos parte de este proceso. Perfecto. Bueno, esperemos no haberlos aburrido. Vamos a la última filmina. Esperemos que no estén dormidos y que haya sido más o menos amena la charla. El gran resumen, para tomar la decisión y el camino a la certificación, hay que trabajar estrictamente en estos 4 ejes. El primero, como mencionó Romina, Gili y Jonairi, es dar cumplimiento legal ambiental. No hay mucho más para decir. No sé si ustedes quieren, Romina, quieren agregar algo de ahí, pero como resumen me parece que está. Dar capacitación, como segundo eje, dar capacitación y competencias a la organización. Evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades ambientales, como hemos visto. E implementar la normativa y dar conformidad en la auditoría de certificación. Como gran resumen. Así que bueno, muchas gracias. Esperemos no haberlos aburrido. Muchas y gracias. Estamos abiertos a cualquier consulta que tengan. Sí, Saya, Ámbar, perdón. Si tienen preguntas de cómo es el proceso, creo que iba a haber alguien entre el público que nos iba a colaborar, miembro de Corred, con algunos comentarios sobre su experiencia, ¿correcto? Hola, bueno, sí, si alguien tiene alguna pregunta, pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano para pasarles la palabra.
Ahí están pidiendo en el Acá chat había- si se puede poner la diapositiva Están anterior. solicitando la diapositiva anterior. Un momento. ¿Esta sería? Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, dicen en el chat que excelente exposición, clara y objetiva. Muchas gracias. Sí, definitivamente estuvo bastante clara, una excelente explicación. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, pues pueden levantar la manito para pasarles la palabra o escribir por el chat. Ámbar, a mí me gustaría compartir en todo el proceso de certificación algo que es muy común encontrar, que es cuando llega el día de la auditoría externa. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo está corriendo y muchas veces, si bien toda la parte documental es esencial, hay veces que faltan evidencias y quizás la empresa realmente está cumpliendo en todo, pero no se logró evidenciar el cumplimiento de cada uno de los requisitos legales identificados. Entonces, definitivamente, y eso es algo que se repite, entonces en el medio de una auditoría nos pueden llamar y pueden hacer consultas de último minuto de cómo evidenciar tal o cual requisito. Entonces, eso es algo que hay que resolver sobre la marcha, pero que es mucho más fácil hacerlo con cuidado durante el proceso de preparación para la certificación. Entonces, al final, la matriz de requisitos legales es la columna vertebral de donde salen todas las obligaciones y cómo debe llevarse el proceso para que llegue a buen término. Es muy, muy interesante lo que decís, Romina, porque ahí te agrego dos temas. En el día D, como bien dijiste, nosotros recomendamos siempre que, en este caso, Santroni Parsons, va a haber un espacio para el capítulo requisito legal y es muy interesante que eso también, como empresa asociada, como proveedor del servicio, se pueda defender, porque durante las auditorías de certificación no hay ningún problema que haya un proveedor externo a la organización, como puede ser el caso del servicio que brindan. Por un lado. Y por el otro, para no llegar al día de, muy justito, como decías, Romina, están las auditorías internas, que en la auditoría interna es un gran ensayo de lo que va a ocurrir en la auditoría de certificación con el capítulo de requisitos legales de la compañía. Con lo cual, repito lo mismo, en ese momento el proveedor de requisitos legales o de la matriz, en este caso que estuvimos viendo, puede participar sin ningún problema de la auditoría interna. Bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Preguntan, les gustaría saber el tiempo mínimo de implementación que han experimentado. Bueno, el tiempo mínimo va a depender del tamaño de la organización, del tipo de la organización, del compromiso de la dirección, como mencionaba Sergio, pero si yo te tengo que hablar de una experiencia mínima, te puedo hablar de 6 meses, pero es una empresa muy sencilla, con pocos requisitos legales, y una empresa pequeña con una dirección comprometida. Eso es, te diría casi, es un porcentaje muy pequeño de empresas que logran alcanzar ese periodo de implementación a la certificación. El tiempo promedio, siempre dependiendo del tamaño y la actividad de la organización, va a estar entre el año y el año y medio. Pero son empresas muy complejas. Un año y medio puede ser una empresa de miles de personas, que puede ser una química con mucho tema de fluentes líquidos, gaseosos, pero tiene que ver con eso. Pero si más o menos fuimos claros, entre 6 meses y un año y medio es un periodo que puede ser. Excelente, muchas gracias. También alguien pregunta si para la empresa certificarse debe tener un permiso medioambiental emitido por el ministerio.
Bueno, la respuesta es que sí, porque parte de las obligaciones legales identificadas dentro de la matriz es que la empresa para operar debe cumplir con la normativa vigente en el país, y una de las principales en materia ambiental es contar con un permiso ambiental. Entonces, es uno de los requisitos esenciales para poder certificar. Así que la respuesta es definitivamente sí. De acuerdo. También preguntan cómo las informaciones documentadas está previsto sea en esta versión de la norma. Se piensa no son críticos tener en físico. ¿Cómo lo manejan? O sea, refiriéndose a la versión de la norma. En físico se refieren a en papel o en copia electrónica, entiendo yo la pregunta, ¿puede ser por ahí? Eso entiendo. Ah, sí. Sí, dice que sí. Hoy las normativas, la versión 2015 de medio ambiente, calidad y salud y seguridad ocupacional, son un poco más laxas en ese tema y aceptan muchos medios y formatos electrónicos, no tanto la firma en papel, así que es viable. Ya se está hablando mucho de tutoriales, también la gente tiene con los códigos QR y sus teléfonos pueden acceder al procedimiento o al control operacional directamente a través del teléfono. La norma es mucho más abierta que hace 20 años en términos de control documental. Gracias. También alguien consulta referente a una empresa de ingeniería y servicios de consultoría. ¿Cuál sería el costo y qué involucra financieramente a largo plazo mantener esa certificación? Bueno, insisto, como dije, lo de los tiempos. Es muy específico que cada empresa. No me atrevería a dar un número porque las empresas certificadoras internacionales, las compañías certificadoras, evalúan un montón de variables de la compañía a la hora de calificar y de presupuestar esa auditoría de certificación. Puede haber un código químico o un código de riesgo que cambie un poco el valor, pero no me atrevería así con esa información. Decía que tenía la actividad, ¿de qué se trataba? Ámbar, ¿me podrías decir? Porque no lo vi ahí. En el chat era... Sí, decía, era sobre ingeniería y servicios de consultoría en gestión de activos. bueno, es algo un poco más ingeniería, si es una parte más... si hay una parte operativa va a tener un costo mayor. Entiendo yo que la ingeniería involucra también la obra. Si no, es algo muy teórico, diría yo. Si involucra obra, vas a tener impactos, vas a tener requisitos legales, como bien decía Romina, disposición de residuos, efluentes, y eso puede variar mucho la ecuación. Es muy difícil decir un número directamente así, pero bueno, de última, a través de Romina evaluando la componente legal se podría después explayar un poco más. Disculpen si no somos muy específicos en esa respuesta porque es muy difícil evaluarlo así. No, eso se entiende también que va a depender del tamaño de la empresa, sus avances. Entiendo que no es un dato específico que aplique en forma general. Normalmente lo que hacemos nosotros también es un mapeo de la organización. Es muy difícil en una pregunta decir, bueno, bien, Claro. realmente qué operaciones involucra. Normalmente hacemos un pequeño análisis de aspectos e impactos como para poder, ese ejemplo que pusimos de la fábrica de botellas, para poder evaluar eso también. Y a partir de ahí eso se manda directamente al ente certificador, que eso es elección propia, como dije, de la compañía. Es un tema estratégico. Si yo quiero certificar con DNB o con el TÜV o con el Bureau Veritas, con quien fuera. Claro. Bien, tenemos otra pregunta en el chat, que en qué organización de República Dominicana alguien se puede certificar como auditor en la ISO 14001. Entiendo que hay un ente acreditador en República Dominicana. Romina, ayúdame un poquito con eso.
Sí, porfa. está en AENOR, pero hoy en día realmente para todo lo que es capacitación y certificaciones no hay fronteras, porque las capacitaciones también son digitales. Así que realmente hacerlo sí con un ente reconocido, como Bureau Veritas, cualquiera funciona bien, pero no necesariamente tienen que estar en República Dominicana. Excelente, muchas gracias. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Jorge de los Santos, que tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, mi nombre es Guadalupe Leonardo. Jorge de los Santos es mi jefe. De acuerdo, un Y él me placer. permitió entrar porque él sabe que, bueno, estamos trabajando mucho de la mano con esto. Bueno, quería primero dar un aporte y luego dar un poquito más, ampliar un poquito sobre una pregunta que vi en el chat. En términos de las certificaciones para auditores líderes y personas que puedan implementar el sistema de gestión en República Dominicana, siempre tenemos muy de la mano a AENOR, como lo acabas de comentar tú, y que AENOR trabaja mucho con el Ministerio de Industria y Comercio y hace mucha labor en República Dominicana. También existen otras como Bureau Veritas, como lo decías, y también QMS. Hay muchas organizaciones que también se pueden trasladar en físico a la República Dominicana o que pueden también ser de manera virtual. Ya yo he tenido la experiencia de hacerme auditor líder con una de esas empresas internacionales y es bueno que ustedes sepan que en el mismo Google usted puede encontrar muchísimas organizaciones, a Intertech y a muchas empresas que también hacen el mismo proceso. Es importante que lo tengan en consideración. Y con respecto a la pregunta que hice con la parte de la documentación, efectivamente es bueno en lo adelante, cuando se estén comunicando este tipo de entrenamiento, poner bien en claro a quienes están participando que no es obligatorio el hecho de tener un documento en físico, que incluso está contribuyendo de manera negativa a lo que es el medio ambiente, teniendo tantos papeles, sino que también la parte digital y tomar en consideración los conceptos que utilizan las cámaras de comercio, como son las firmas digitales legalizadas, que no solamente cualquier firma, y que en todo el camino, pues las empresas que tienen mayor nivel que abarcan más espacio, como que tienen sucursal a nivel nacional, tienen también que considerarse los aspectos ambientales que aplican para cada sucursal. Porque a veces hay empresas que, por ejemplo, imagínense ustedes una empresa, no va a mencionar el nombre por asunto de confidencialidad, pero una empresa que esté en Puerto Plata, que esté cerca del mar, que tenga aspectos, que tenga desechos que posiblemente salgan de su proceso y que se puedan ir a la parte acuífera, ¿verdad que sí? Es mucho más difícil cuando lo tenemos en Santiago, que sencillamente aquí hay mucho la planta de tratamiento y otros detalles que pueden fungir para lo que es los aspectos ambientales, y que en todo caso se tienen también que tomar en cuenta los aspectos de entrada y los aspectos de salida, porque los aspectos de entrada, por ejemplo, como siempre trabajamos con producción más limpia, aspectos de entrada como son la parte de los materiales, el agua, la energía, cómo se consume, y la parte de lo que me va a generar eso cuando yo le voy a dar salida a mi proceso. Se tiene que tomar en consideración en las evaluaciones de impacto. Era lo que yo quería comentarle, y escribirlo me resultaba muy largo. Muchas gracias y muchas gracias por todas sus preguntas y respuestas. Veo que ya no hay más comentarios, así que solo me queda agradecerle. Bueno, Juan Irujo tiene la mano levantada. Adelante. Sí, de hecho pregunté 2 veces en el chat si iban a compartir la grabación de esta exposición, ¿no? Por un lado. ¿Qué me responden? ¿Sí o no? Sí, incluso le respondí por el chat que sí la estaremos compartiendo. Ajá, muy bien. Entonces, lo otro es, el Indocal aquí, ¿qué papel juega? ¿Está capacitado para certificar? ¿Qué? Porque oí que mencionaron una AENOR que trabaja como para industria y comercio. Tengo entendido que el Indocal es parte de industria y comercio. Entonces, ¿qué relación tiene Indocal con AENOR? O sea, ¿qué alcance tiene Indocal? El Indocal en República Dominicana es lo que a nivel internacional es ISO, y lo que, por ejemplo, en Argentina es el IRAM.
que básicamente dominicaniza, por así decirlo, los estándares internacionales y empieza a sacar, a probar las normas de calidad aplicables en el país. Ha hecho una labor fuerte, pero todavía falta mucho, y que sea de mi conocimiento, y por favor corríjanme si me equivoco, no ha estado dando certificaciones, lo que sí está dando el marco legal. Yo no sé si alguno del público tiene alguna información diferente a esta que tengo yo. Bueno, por lo menos yo le he comprado las normas a ellos. Ellos dan un sello de calidad para la industria de cemento y para así. los sectores, está trabajando Pero, por sectores. Para el me parece que son sector certificaciones de producto y no de sistema. Exactamente, no de sistema, y trabajan más con calidad, no con medio ambiente. Sí. Bueno, pero ese es el paso. Y por ahí creo que Juan había preguntado también de AENOR. AENOR también es muy parecido a lo que es el IRAN en Argentina, es miembro rector y traductor de las normas ISO. Pero entiendo que AENOR no certifica. Voy a averiguar cualquier cosa, después se lo comento a Romina, no lo tengo tan claro, pero parece que AENOR no certifica. Muchas gracias. Bueno, sí, AENOR sí es un ente certificador en este caso. Está certificado y está instalado acá, tiene una oficina en República Dominicana también, una representación. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo tenía el comentario, levanté la mano y parece que no me vieron, excúsenme. El comentario es que AENOR sí certifica, yo también trabajo en la parte de consultoría y tengo clientes que ya están certificados por AENOR. Y aquí hay representación de AENOR y también desde España. Y cuando mencioné lo de AENOR, relacionándola con el Ministerio de Industria y Comercio, no es que ellos trabajan para el Ministerio de Industria y Comercio, sino que apoyan a las pymes por medio de proyectos de responsabilidad social y proyectos de calidad para competir. Entonces, no es que ellos trabajan para el Ministerio de Industria y Comercio, porque no son dominicanos, sino que hay proyectos a nivel nacional, que incluso yo estoy participando en uno de ellos, donde se certifican empresas de manera gratuita. El Ministerio de Industria y Comercio es quien paga y muchas empresas se están certificando en todas las normas, tanto en 14.000 como en 9.045 y todas las demás. Entonces es importante que sepan, no se confundan, porque esa no es la idea. La idea no es que AENOR trabaja para el ministerio, sino que tienen una alianza estratégica para poder poner en cumplimiento a muchas empresas de República Dominicana. Independientemente de eso, acá lo importante es el proceso de estar preparado para la certificación. Al final del día, quien te certifica, AENOR, SGS, Bureau Veritas y demás, cada uno tiene casi los mismos procedimientos. Realmente acá nos tenemos que centrar en lo importante, porque al final del día, si no se hace el trabajo previo de 1 año y pico en cada empresa y demás, después quien venga a certificar da exactamente igual, porque si el trabajo está bien hecho y se cumple, da igual a AENOR que cualquier otro. Entonces, sí es importante la labor que todos los gerentes de las industrias en las distintas divisiones hacen en el día a día y se preparan para el día de hoy. Y después, ¿quién elige qué certificadora será? Es lo de menos. Así que puede ser AENOR acá en el país, pero también hay otras empresas certificadoras. Así que yo agradezco, ha sido súper interesante, Ámbar, que Corred nos dé este espacio, que creemos que la capacitación debe ser continua en todos los aspectos y al final del día lo que logra es minimizar los riesgos ambientales y en consecuencia legales para las empresas. Lo que deviene como consecuencia es que se genere una mayor protección ambiental y que aún así uno siga generando y tratando de lograr un equilibrio entre lo que es producción, desarrollo, crecimiento y protección al medio ambiente. Así es. Bien, muchísimas gracias, Romina. Gracias a todos los participantes por su asistencia y su interés en este tema. Y especial muchas gracias a Santroni Parson, nuestros socios, y a sus aliados de MS Consulting. Que tengan todos buen día. Estaremos compartiendo la grabación más adelante para los que interesen revivir este encuentro. Y nada, muchísimas gracias a todos. Desde Corred estamos a la orden. Placer. Gracias, a ustedes. Ámbar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.